Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nicole, ¿cómo, y ahí usted me hace la primera corrección, se celebra, cómo se conmemora, qué hay que hacer en un día como este? Bien, en estas fechas lo que se hace es conmemorar. Uh-huh. ¿Y por qué conmemorar? Porque si bien recordamos todos los logros y alcances que hemos obtenido la población en situación de discapacidad a lo largo de la historia en materia de derechos humanos, también hay una deuda histórica. Y por esa deuda histórica no se puede celebrar estas fechas. Okay. Estas fechas se crearon, ¿verdad?, en el marco de esa deuda que existe históricamente hacia la población en situación de discapacidad. Uh-huh. Y la deuda, a ver, Nicole, para entender un poco, porque uno se imagina que aquí la deuda es en todo sentido. Uno, de más apertura de la sociedad hacia este tipo de población. Esa apertura tiene que ver con más apertura incluso en el tema laboral. Uh-huh. Socialmente, ¿ustedes creen que ya hay hoy en día una forma de ¿cómo lo digo?, de integración con el resto de la comunidad, o ahí también hay deuda? ¿Dónde es la deuda más grande? Voy a partir, Henry, en el contexto del significado de discapacidad. Por favor. La discapacidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son las barreras actitudinales y del entorno que evitan nuestra participación plena y efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la discapacidad no es el hecho, por ejemplo, de que yo, Nicole, utilice silla de ruedas. Eso no me ha impedido a mí para desarrollarme como persona. Uh-huh. Resulta que la discapacidad se nota porque en el momento en el que yo salgo de mi casa, la sociedad tiene un comportamiento distinto hacia mí, me discrimina, me dice frases groseras, o el entorno físico no es accesible para que yo pueda ir a un centro educativo o ir a un lugar de trabajo. Es a partir de ahí donde se ve la discapacidad. Entonces, ¿por qué parto de este contexto? Porque las barreras inician, ¿verdad? O las barreras existen en todos los ámbitos de la sociedad. Claro. Llámese en el tema de educación, aún hoy hay estudiantes en situación de discapacidad que no cuentan con los apoyos en los centros educativos para poderse desarrollar dentro del centro educativo. Aún hay hoy en día discriminación y bullying en los centros educativos que conllevan a que como la institución no le da el seguimiento apropiado con el tema de los protocolos, entonces la familia junto con el estudiante optan por excluirlo del centro educativo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo de las instituciones pertinentes. Hablamos también de las barreras en el sector laboral. Según la encuesta nacional de personas con discapacidad, más del 50% de la población en situación de discapacidad mayores de 18 años se encuentran entre los primeros 2 quintiles de ingreso per cápita. ¿Qué quiere decir esto para las personas que nos escuchan? Que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué? Porque como no tienen acceso a la educación, no pueden acceder a un empleo digno. Uh-huh. Y si no acceden a un empleo digno, están condenados a vivir en situación de pobreza. Claro, pero eso, Nicole, eso todavía se vive. Es decir, uno pensaría que a estas alturas del paseo las cosas se hubieran cambiado. ¿Se ha avanzado en algo o esto todavía está ahí en pañales? Mira, sería mezquino decir que no hemos avanzado. Costa Rica es uno de los países que mayor legislación robusta tiene en materia de derechos de la población en situación de discapacidad, pero del papel a la práctica es donde hemos tenido un gran problema. Uh-huh. Hoy en día a mí me llegan casos de personas, estudiantes que han tenido que salirse de los centros educativos porque sufren discriminación y bullying e incluso discriminación por parte de las mismas instituciones, ¿verdad? Es que no es solo el tema de los estudiantes, es la misma institución que los discrimina al no darles los apoyos. Claro. O al no practicar bien el tema de los protocolos.
aún hoy en día, esta encuesta que les mencionaba es del 2023. Ajá. Es decir, al 2023 estamos a 3 años apenas, Ajá. ¿verdad? Prácticamente. Y aún hoy en día la población en situación de discapacidad vive en situación de pobreza, Ok. ¿verdad? Y no tienen acceso al empleo. Las personas ocupadas, según esta encuesta, es menos de la mitad, ¿verdad? Que están ocupadas. Entonces, son datos que afirman lo que ya las personas activistas y organizaciones que estamos desde sociedad civil lo sabemos, ¿verdad? Que es que aún se perpetúa esta violación a los derechos de las personas con discapacidad. Nicole, una pregunta. Con respecto a lo que decía también don Henry, y usted hablaba de bullying, ¿sigue sucediendo que si llega un chico en silla de ruedas, con algún otro tipo de discapacidad, todavía se le trata mal, todavía se burlan de él porque tal vez no puede salir corriendo como los demás? ¿Sigue pasando? Por supuesto, tenemos casos que nos han llegado al movimiento de personas con discapacidad, sobre todo de personas autistas, ¿verdad? Que sufren bullying e incluso agresiones por su situación de discapacidad. Son situaciones que a través del movimiento se intenta acompañar al estudiante, a sus familias, para que denuncien, para que el centro educativo pueda aplicar los protocolos. Lo que pasa es que hay dos temas, mucha desinformación de parte de los centros educativos a la hora de aplicar los protocolos, y mucha también discriminación que se ven incluso de las personas autoridades, ¿verdad? Entonces esto genera una barrera para que el estudiante pueda continuar en el centro educativo. Entonces, ¿qué optan las familias? De excluirlo, ¿verdad? Del centro educativo para que no siga sufriendo este maltrato y este bullying que vive todos los días. Es que Lorena, Nicole, si hay bullying contra el muchachito que pues no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿cómo serán estos bullistas, se les dice? Buleadores sí, con las otras personas. Un oyente me está escribiendo algo que es muy interesante, Nicole. La más complicada es la que tenemos, los que tenemos discapacidad no visible. No se nos ve la discapacidad que tenemos, que me llama la atención que exista como tal. O sea, ¿cuál discapacidad es posible que no se vea? Bueno, hay personas que, por ejemplo, autismo. Puede ser, incluso esta persona que está escribiendo también tiene problemas de una enfermedad en la espalda, en la columna vertebral, que le impide trabajar, pero se ve caminando muy bien, etcétera, etcétera, pero tiene una discapacidad, pero no se ve. Entonces, me llama la atención eso, que dice él, otra frase que se utiliza es capacidad disminuida, personas con discapacidad disminuida, porque esta es otra parte, ¿no, Nicole? Que comenzamos a divagar entre cómo se dice, pero respetarlos no. Sí, es curioso. Yo siempre le digo a la gente que el primer paso para poder incluir a las personas en situación de discapacidad es cómo nos expresamos hacia ellas. Y ustedes hicieron una introducción muy interesante porque la gente empieza a divagar, ¿verdad? De cómo le digo a la persona. Sí, cierto. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo no ofender y cómo no ofenderla? Ajá, pero empecemos porque esa persona tiene un nombre. Yo me llamo Nicole, a mí me gusta que me llamen por mi nombre, ¿verdad? Y si no conozco el nombre de esa persona y tengo que hablar en manera general de la población en situación de discapacidad, siempre poner a la persona en primer lugar, como sujeta de derecho, y posterior la discapacidad, porque ya entendimos que la discapacidad no es en sí la situación de la persona, sino las barreras. Entonces, ¿cuál es el concepto correcto? Por favor. Persona en situación de discapacidad, o población en situación de discapacidad, o persona con discapacidad. Esos son los conceptos correctos que incluso están contemplados en la normativa internacional. ¿Por qué? Porque se pone primero a la persona y después la discapacidad. Ok, perfecto. Nicole, gracias por estas luces. Gracias a usted.